Buenos días. Entiendo que por las circunstancias que nos rodean, las diferentes actividades y el domingo especialmente, sufrimos bastante con despertarnos temprano y estar despiertos 100% a esta hora. Hoy es un día muy especial para la iglesia, es la elección de 4 ancianos y a diferencia de cómo se está pintando el panorama electoral en nuestro país para la convocatoria del 6 de septiembre, que algunos deseamos que se lo prorroguen, pero no sé qué va a pasar al final. Este año el Señor ha bendecido a la iglesia y la elección del grupo de ancianos para este día ha tenido el respaldo divino porque todo se ha facilitado. Dios ha puesto en el corazón de sus siervos no solamente la disposición, sino también la disponibilidad para servir al Señor. A nivel nacional, y hago la relación porque es algo que nos ocupa y nos preocupa, siempre hablamos de analizar el voto, cuidar el voto, porque nuestro voto vale mucho. La otra vez le poníamos cantidades, lo que vale nuestro voto. El voto para alcalde vale 19,500 quetzales. Si lo dividimos entre el presupuesto que se maneja en la comuna, por la cantidad de electores que necesita para alguien ganar para alcalde. El voto para diputado cuesta 2 millones. Y no les digo cuánto cuesta el voto para presidente o vicepresidente. Entre paréntesis, es bueno que nos informemos. En la edición de Prensa Libre esta mañana salió la revista Día con un perfil de cada candidato de los diferentes binomios presidenciales. Es bueno que nos informemos. Pero cuando se trata, hermanos, de la iglesia, es diferente. Aquí no hay intereses de por medio, no hay la situación que se está viviendo a nivel nacional. Dios ve el corazón de cada uno de sus hijos. Y esta mañana elegimos porque es una confirmación que Dios da para sus siervos a través de la iglesia. Tenemos que hablar entonces esta mañana, hermanos, sobre el servicio a Dios, sobre el llamamiento para servir al Señor. Y voy a usar una palabra que es una palabra quizá no muy común entre nosotros, es la palabra vocación. Nosotros servimos al Señor porque entendemos que Dios nos ha dado la vocación para hacerlo. Pero cuando hablamos, hermanos, de la vocación, tenemos que venir a la Escritura y poder ver en la Escritura el misterio de la vocación. Lo interesante, hermanos, es que Dios no escoge lo más sabio. Dios no escoge lo más fuerte. Dios no escoge lo más inteligente. Hay personas muy inteligentes en nuestro país. Esta semana leía acerca del joven Luis Von Ahn, que fue recibido por el presidente Obama en la Casa Blanca. Un joven muy inteligente, guatemalteco.
graduado de la Universidad Rafael Landívar, creador de aplicaciones que han tenido éxito a nivel nacional. Para los que conocen de tecnología, el CAPTCHA, ReCAPTCHA, la aplicación Duolingo, que es para aprender más de 100 idiomas, y que Facebook compró esa aplicación. Persona muy inteligente, hermanos. Pero Dios no siempre se fija en las personas inteligentes o fuertes o talentosas para su servicio. Eso es lo misterioso de la vocación. Por eso, hermanos, cuando Dios llama a Moisés ahí en Éxodo el capítulo 3, y lo vemos así de pasito, personajes como Moisés, personajes como Jeremías, siempre se preguntaron: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Ahí en Éxodo el capítulo 3, versículo 11, las palabras que utiliza Moisés cuando Dios lo llama y lo comisiona para una tarea que le tiene preparada. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Por qué a mí, si soy tartamudo? Me cuesta hablar. Y es más, cuando intenté hacer algo bueno, fracasé. ¿Por qué a mí?, dice Moisés. Lo mismo dice Jeremías, viniendo al capítulo 1 de Jeremías. En el versículo 6, y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Cada personaje, hermanos, en la Biblia, cuando Dios lo llamó, cuestionó su llamamiento. Se vio a sí mismo, vio sus limitaciones y debilidades y terminó cuestionando por qué Dios lo estaba llamando a él, sino en su propio concepto no era el más indicado. Pero ese es el misterio, hermanos, de la vocación. Ese es el misterio. He dicho en otras ocasiones que delante de Dios no hay méritos que valgan. No hay la llamada meritocracia humana. Si nosotros hemos sido llamados, ha sido por su gracia, ha sido por su misericordia y porque a Dios le ha placido. En 1 Corintios el capítulo 1, para cerrar este primer punto de mi mensaje esta mañana, dice el apóstol Pablo, hablando a los corintios. Ustedes saben que en los corintios habían vanidosos, habían orgullosos, habían personas que estaban fijándose en los talentos y aún estaban cuestionando el llamado apostólico de Pablo. Y les dice Pablo ahí en 1 Corintios 1, vamos a leer del versículo 24, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte,
y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Con qué propósito? Nos dice el versículo 29. ¿Lo leen conmigo, hermanos? A fin de que nadie se jacte en su presencia. El misterio de la vocación nos hace a nosotros humildes, nos hace a nosotros dependientes de Dios. La tarea no la podemos realizar por nosotros mismos, sino es con la gracia, con el poder y con la sabiduría divina. Ahora pensamos también esta mañana, hermanos, en el dinamismo de la vocación. Lo interesante es que uno se pregunta, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Yo no puedo. Y Dios nos enseña en su palabra que Él nos capacita. Cuando nosotros decimos no puedo y tenemos limitaciones, pero dependemos de Él, Él nos capacita. Yo siempre he dicho, hermanos, que en el servicio a Dios se necesitan dos cosas: disponibilidad y disposición. Hay hermanos en la iglesia que tienen disponibilidad, pero no tienen la disposición de servir. Y hay quienes tienen la disposición de servir, pero no tienen la disponibilidad. ¿Qué es más importante? Yo creo que es más importante la disposición. Porque cuando uno tiene la disposición a servir, Dios va a permitir o dar de alguna manera que uno tenga la disponibilidad. El Espíritu de Dios, hermanos, está en la iglesia. Por eso la iglesia confirma el llamamiento de sus siervos y de sus siervas. Por eso es importante un proceso como el que vamos a realizar esta mañana, de aval, de confirmar el llamamiento de nuestros hermanos para el servicio al que han sido llamados. Ellos tienen la disposición y tienen la disponibilidad, pero Dios va a decir a través de la iglesia a quienes quiere usar en este ministerio y a quienes quiere usar en otro ministerio. Cuando Dios llama, hay una revolución. Hasta el nombre cambia. A Saulo, que el nombre Saulo quiere decir hombre alto, porque viene de Saúl, que era un hombre alto. ¿Qué nombre le dio Dios? Pablo, que quiere decir hombre pequeño. A Abraham, que quiere decir enaltecido, Dios le puso Abraham, que quiere decir padre de muchedumbres. A Jacob, que quiere decir engañador o suplantador, porque era tramposo el cuate este, Dios le puso Israel, el que va conmigo, el que lucha conmigo, algo así. A Cefas, que quiere decir roca, Dios le pone Pedro, que es piedra. Y notamos, hermanos, cómo Abraham sale del paganismo, cómo Moisés, Dios lo saca del ostracismo del desierto. A Josué pasa de ser teniente a general. David pasa de ser un pastorcito de ovejas a rey. Cuando uno viene al Nuevo Testamento, uno nota, hermanos, cómo los discípulos, los apóstoles, tienen que tirar las redes, tienen que dejar todo, y pasan de ser hombres de mar a hombres de sierra, siguiendo a Jesús.
De pescadores de peces se convierten en pescadores de hombres. Pero tuvieron que tener la disposición de seguir al Señor. Cuando Él dijo, ven, sígueme, lo dejaron todo. Por eso la Escritura nos dice que Jesús decía a todos, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Se necesita disposición y también disponibilidad. Cuando uno tiene disposición y tiene disponibilidad, el Espíritu Santo se apodera de uno y lo capacita. Es lo que dice Ezequiel, hermanos, en Ezequiel el capítulo 2 y versículo 2. Así de pasito, Ezequiel capítulo 2, versículo 2. Y me dijo, hijo de hombre, sí, ese versículo 2, estoy leyendo al 3. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. El Espíritu Santo entra en Ezequiel y lo afirmó sobre sus pies. Se apoderó de él. Lo mismo, hermanos, hizo sobre María. Ya más adelante vendrá la elección de diaconisas, de la sociedad femenil. Y también el Espíritu Santo hace lo mismo en las mujeres. En Lucas el capítulo 1, versículo 35. Cuando esta joven mujer tiene dudas de cómo se iba a realizar lo que Dios le está llamando, el ángel le dice, respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Espíritu Santo se iba a apoderar de ella y la iba a capacitar para lo que Dios la estaba llamando. Lo mismo hizo Dios con Sansón, Jueces 14:6. Aunque Sansón era medio carnalote, ¿verdad? Y en lugar de buscar dentro del pueblo, estaba buscando filisteas y todo eso, y haciendo bromas y travesuras, derrochando su energía, su tiempo, en lugar de encauzarlo en los propósitos y en la obra del Señor, lo estaba haciendo en placeres. Pero dice Jueces capítulo 14 y versículo 6, cómo el Espíritu Santo también se apodera de Sansón. Jueces 14:6. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. ¿Por qué lo hizo Sansón? ¿De dónde venía su capacidad? Del Espíritu de Dios que vino sobre él. De igual manera, hermanos, Jesús fue capacitado por el Espíritu Santo que vino sobre él. Cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán, vino en forma de paloma el Espíritu Santo sobre él. Y el mismo Jesús, leyendo ahí en la sinagoga de Nazaret una porción del libro de Isaías, dice, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres, a dar libertad a los cautivos, a los oprimidos, a traer tiempos especiales del Señor. Y de esa manera, hermanos, la asistencia del Espíritu Santo será una constante en la vida de los siervos de Dios. En el aposento alto, el Espíritu Santo desciende de manera permanente en la vida de los cristianos, de los siervos de Dios, y marca sus vidas. Esta mañana debemos de pensar, hermanos,
en cosas importantes en las que hemos reflexionado. Una es de que es necesario recobrar la conciencia de nuestra vocación. Servir a Dios, hermanos, es un alto privilegio. Decía el doctor Billy Graham, ser siervo de Dios es tan alto privilegio que usted no se puede rebajar ni siquiera para ser presidente de su país. Por eso cuando se habla del tema de la política y la participación del creyente en la política, creo que es un tema muy importante para analizar y se puede participar siempre y cuando uno sepa que Dios lo está llamando para allí y que las motivaciones son correctas. Pero no es correcto dejar el servicio al Señor por otras vocaciones que ante los ojos del Señor son de menos rango. Tenemos que tomar conciencia, hermanos, de nuestra vocación. A partir del misterio de la vocación. ¿Por qué a mí? Dios pudo haber puesto sus ojos en otro, en otra, pero lo puso en mí. Esto es algo especial. Dios llama a quien menos se cree. Y debemos tomar conciencia, hermanos, a partir del dinamismo de la vocación. Me siento incapaz, incompetente, pero Dios está conmigo y me prepara. Hemos de considerar, hermanos, nuestro privilegio dentro de la iglesia como algo sagrado, algo que no se puede manosear. Es por eso que un siervo de Dios, una sierva de Dios, no puede comportarse como lo hacen otras personas en cualquier otra vocación. Un siervo de Dios no puede ser sinvergüenza, no debe ser corrupto, no puede comportarse como lo hacen otras personas. La vocación es sagrada, el privilegio es sagrado, porque estamos delante de Dios y estamos delante de la iglesia. Es por eso, hermanos, que el servicio al Señor debe hacerse de rodillas, porque ¿quién soy yo? No merezco. Y al mismo tiempo de rodillas, porque hay una gran lucha del enemigo en contra de los siervos y las siervas del Señor. Dios quiere destruir los privilegios, destruir los ministerios, porque sabe que de esa manera afecta a la iglesia. Debemos desarrollar nuestro ministerio de rodillas. Ojalá, hermanos, que nuestro ministerio, el desarrollo de nuestro privilegio, produzca buen olor y buen sabor, produzca el olor y la santidad de Cristo. La vocación debe producir humildad. Por eso uno de los requisitos ahí para los ancianos es que no sean nuevos, dice. Porque un nuevo corre el peligro de enorgullecerse. El ministerio, el privilegio se debe desarrollar con humildad y hacerlo con devoción, con dedicación y aún con sacrificio. Dentro de los valores que caracterizan a Iglesia Bethesda está el servicio a Dios y hacerlo con amor sobre todas las cosas. Hacerlo con puntualidad, hacerlo con responsabilidad, hacerlo de corazón, porque no es para los hombres, sino es para el Señor. La única manera, hermanos, de obtener esta humildad
es estar conscientes de nuestras flaquezas y debilidades. Dice San Juan 15:5, porque separados de mí, nada podéis hacer. Esa dependencia que lleva a estar atento. Samuel dijo, y por instrucción del sacerdote Elí, habla, porque tu siervo oye. Pablo dijo, ¿qué quieres que haga? Necesitamos, hermanos, virtudes tan importantes como es la fe, el amor y la esperanza para servir al Señor. Voy a invitarles a ponerse de pies. Y dispongamos nuestro corazón, hermanos, para servir al Señor. Hay un coro que dice, estoy listo si Él me llama. Yo creo que el Señor ya nos llamó y nos sigue llamando. A veces nosotros no queremos escuchar. Gracias a Dios por los hermanos que escucharon este llamado y están dispuestos a servir al Señor. Pero más adelante van a venir otras convocatorias y ojalá que estemos listos para servir al Señor donde el Señor nos lo indique. Veía una película. A mí me gustan ver películas clásicas que me dejan una enseñanza de un esclavo peleando en el Coliseo romano contra un gladiador. Era una gran desventaja, porque el gladiador entrenado para matar y el esclavo sin ninguna preparación. De modo que el esclavo sencillamente no se defendió. El gladiador lo golpeó hasta que lo dejó en el suelo y levantó la espada mirando al público en el Coliseo romano. Y todo el Coliseo decía muerte, muerte, muerte. Y el gladiador iba a seguir las instrucciones del público. Pero entre el público había un general romano que comenzó a gritar vida, vida. Y comenzó a decirle a sus amigos, griten vida, griten vida. Y el clamor de muerte se convirtió en clamor de vida. Entonces el gladiador le salvó la vida al esclavo. Pero aquel esclavo miraba al que gritaba, al que comenzó a gritar vida, a su redentor. Y la sorpresa fue, después que dejaron libre al soldado, el soldado buscó a su salvador y le dijo, voy a servirle. ¿Y por qué me va a servir?, le dice el general. Tú ya eres libre, ya no eres esclavo. Voy a servirle porque usted me salvó. Si nosotros entendemos, hermanos, la salvación, no nos queda más que servir al Señor. ¿Por qué servimos al Señor? Porque Él nos salvó. Gloria sea su nombre. Amado Padre, esta mañana